Palomiro, buenos días, jóvenes de Principios de la Economía del Grupo B de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estamos en la clase de Principios de Economía y hoy nos encontramos al lunes 4 de mayo del año 2020. Según la programación de la universidad, los primeros previos irían para dentro de 8 días, es decir, lunes 8 de mayo, y pues a raíz de que existieron unas clases presenciales y otras virtuales, las últimas fueron grabadas, voy a permitirles dar un repaso de lo que fueron aquellas clases presenciales con el fin de que tengan nuevamente pues ese conocimiento y puedan contestar muy bien lo que es el previo que pues, va a ser programado por la plataforma del PLAT. Ahorita les acabé de compartir a ustedes a través del WhatsApp lo que es una presentación y con ella pues vamos a ir desarrollando la clase. No sé si de pronto alguno de ustedes pueda de pronto compartirlas para que vaya quedando grabada. Intenté hacerlo y pues no fue posible. Nosotros iniciamos pues este curso dando pues una definición de economía y pues la primera es la definición etimológica. Pues economía viene compuesta por una palabra griega, bueno, por dos palabras, que una de ellas es oiko y la otra nomía, que quiere decir el que administra un hogar. Pues allí podemos observar que pues cada uno de los hogares pues hay un jefe de familia que pues es aquel encargado como que pues guiar el hogar para que todo pues vaya funcionando bien. Pues él tendrá que dedicarse como a aquellas funciones de laborar con el fin de llevar unos ingresos a su casa y con ello empezar a solventar lo que son las necesidades que se vienen presentando, como pago de servicios, y también otros gastos que van surgiendo. Las mamás también pues están dentro del hogar, pues cumplirán unas funciones, en algunas ocasiones trabajarán o en otras ocasiones estarán pendientes de que en la casa todo vaya funcionando bien con lo que tiene que ver con relativo con el orden, con las tareas de los niños y con los quehaceres que normalmente pues podrán presentarse en un hogar. También existen los jóvenes, los hijos, que se dedicarán entonces en su momento a estudiar, si es que es la tarea que tienen que realizar, o si no también en sus ratos libres ayudar también a la mamá y al papá en todo lo que requiere como tal. Y entonces como tal se va presentando que pues en un hogar pues se van a presentar unas necesidades y el jefe del hogar pues de acuerdo con los ingresos que tiene debe suplir, debe pagar esos gastos y pues empezar a ver que todo vaya funcionando bien. Pues esto, ahí es donde surgió la economía. Entonces dice la economía pues es eso, como una abstracción de lo que logra hacer un hogar. Entonces todos, cada uno de estos hogares unidos pues van a formar lo que es una economía en general. Luego empezamos a emplear lo que son unas palabras para poder construir una definición y empezamos primero pues con la ciencia social. Pues se ha dicho que la economía es una ciencia social, hay unos detractores que dicen que porque es ciencia, y otros dicen que pues es ciencia porque han existido unos fenómenos que han sido pues tratados a través de teorías. Esas teorías pues han sido probadas. Entonces hay unas que pues son probadas, otras que como tal no lograron ser probadas y pues que todo surge de la observación. Y todos estos fenómenos que se presentan pues van a afectar como tal la sociedad, y como afecta a la sociedad entonces sería una ciencia social. Luego pues dijimos lo que tiene que ver las necesidades, mencionamos que los individuos tenemos múltiples necesidades. Hay muchas, como alimentarse, calmar la sed, vestirse, transportarse, comunicarse, etcétera. Se dijo también que las necesidades son ilimitadas, pues no por el hecho de satisfacerlas de manera temporal van a dejar de existir. Vamos a mirar. Entonces ahí podemos observar que pues un individuo pues puede llegar y desayunar ahorita en la mañana, pero con ello logró satisfacer la necesidad de alimentarse, pero ahorita en unas 2 o 3 horas pues ya el organismo va a sentir nuevamente como sensación de hambre y quizás vaya a tomar una media mañana, después va a almorzar y así sucesivamente. Entonces no por el hecho de que se alimentó ahorita en la mañana quiere decir que logró saciar totalmente la necesidad, y así con todas las demás. Entonces las necesidades como tal son ilimitadas, nunca se van a lograr satisfacer.
así se tengan los mejores recursos los individuos como tal. También, pues, en la medida que el tiempo pasa, se va perfeccionando los bienes y los individuos van a querer adquirir las nuevas tendencias. Lo podemos observar, pues, con lo que es la telefonía. Pues anteriormente, pues, no tenemos los celulares que están ahorita. El individuo necesitaba comunicarse y esa comunicación, pues cuando no existían la telefonía o no existían los medios de comunicarse, pues serían de pronto con una cortina de humo. Ya después venía lo que era la telefonía fija, que tenía que pues un teléfono pues estar en cada una de sus casas. Ya después surgieron los celulares, que pues ya no tenemos las bondades que tienen ahorita, y pues en cada día van surgiendo nuevas características y los individuos van a querer adquirir aquel celular que le vaya pues a poder satisfacer todas las necesidades que tienen de comunicarse. También pues se puede ver que pues un individuo en la medida que empieza a tener mejor ingreso va a querer vivir en un mejor sector de la ciudad o se va a cambiar, y pues ello va a originar pues que los bienes que vayan a adquirir ya no sean de pronto los mismos que estaban adquiriendo antes, sino pues va a querer adquirir aquellos bienes que sean un poco más lujosos. Después vemos lo que son los recursos, que son aquellos necesarios para satisfacer las necesidades. El más utilizado es el dinero, pues entonces el individuo, pues entre más dinero tenga, pues más necesidad más oportunidad va a poder de satisfacer dichas necesidades. Pero el dinero en algún momento se va a agotar. Usted gana un salario mínimo en el trabajo y pues con ese trabajo va a poder satisfacer unas necesidades, va a poder pagar la universidad, va a poder pagar transporte, va a poder alimentarse, pero llega un momento en que ese dinero se le agotó, y al agotarse pues ya no va a poder suplir todas las demás necesidades. Y los recursos como tal pues tienen una particularidad, que pues son escasos, y la escasez es la carencia de algo. Cuando ya no lo tiene, entonces o algo ya está escaseando, ya no está en la misma condición que estaba anteriormente. Y con ello pues ya entonces dimos una definición de economía, que es aquella ciencia social que busca satisfacer las necesidades de los individuos a través de la optimización de unos recursos que son escasos. Ya después proseguimos con un trabajo que era que estuvieran leyendo los 10 principios de economía de Gregory Mankiw, y en ellos, pues, ustedes empezaron a desarrollar lo que el primer principio es el que las personas se enfrentan disyuntivas. Y allí nos mencionan, pues, un ejemplo, que las personas que no se pueden hablar y silbar al mismo tiempo. También nos dice que para obtener lo que queremos en general, tenemos que renunciar a algo que también nos guste. Y nos mencionan, pues, un ejemplo en que si una persona tiene que estudiar, bueno, ahorita lo van ustedes a ver en ese momento de previos, y pues tienen varias materias que llegar y repasar para poder presentar los exámenes. Y pues si un individuo va a dedicar una hora como tal a estudiar economía, pues es una hora que no va a poder dedicar a estudiar otra materia. Entonces, ahí lo que quiere decir es que pues tenemos que ubicarlo desde el punto de vista del tiempo. Si usted de pronto pues dice que sí va a poder hacerlo, pero no lo va a hacer de la misma calidad. Entonces el individuo pues tiene que en ese momento, si dedica una hora a estudiar economía, es una hora que va a dejar de estudiar una materia de ingeniería, o si utiliza una hora para estudiar esa materia de ingeniería, pues no va a poder estudiar economía. Nos dice que la toma de decisiones significa elegir entre dos objetivos. El otro principio de economía es el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Entonces, pues nos pone el ejemplo que cuando una persona decide estudiar una carrera profesional, va a encontrar un beneficio, y ese beneficio pues va dado porque va a adquirir un conocimiento, va a adquirir un enriquecimiento intelectual, y con ello va a tener las mejores posibilidades de obtener un trabajo. Pero pues también hay que ver que van a surgir unos costos, y pues inicialmente podría pensarse que el costo de estudiar sería el comprar libros, el sacar copias, el alojamiento, el manutención, pero pues el mismo principio también nos dice que pues hay unos de esos costos que tampoco van a ser exclusivos, y no se estaría presentando como que si se estuviera renunciando a algo. Y ponen el ejemplo de la alimentación y la manutención, porque pues el individuo podrá dejar de estudiar, pero deberá seguir pues pagando pues esos mismos costos. O sea,
Si no estuviera estudiando, de todas maneras necesita alimentarse, de todas maneras necesita alojarse pues en algún lugar. Y pues como tal, este principio, pues el autor no menciona que el principal costo vendría siendo el tiempo, y viene dado porque en ese tiempo que se está dedicando para estudiar, pudo haberlo dedicado a trabajar y ganar dinero. Entonces, si una persona opta por estudiar, el beneficio es obtener un enriquecimiento intelectual, si, pero va a tener un costo, y ese costo va a ser por aquello que renunció, y lo que renunció fue a trabajar, y el renunciar a trabajar le va a impedir ganar un dinero en ese momento que pronto le va a poder necesitar para poder satisfacer unas necesidades. Ya si el individuo decidió trabajar, entonces el beneficio de trabajar, ¿qué va a hacer? Pues obtener un dinero, pero el costo por estar trabajando, ¿cuál viene siendo? El dejar de prepararse académicamente. Nos menciona, pues hay una definición, que el costo de oportunidad es lo que se sacrifica con el objetivo de tener algo. ¿Recuerdan, jóvenes, estos principios? El tercer principio viene dado por las personas racionales, piensan en términos marginales. En él nos dice que las personas son racionales, que una persona racional da las oportunidades sistemática y deliberadamente, hace todo lo posible para alcanzar los objetivos. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida no siempre deben elegir entre lo blanco y lo negro, porque también pueden haber matices grises. Un cambio marginal es aquel pequeño ajuste que se le hace a un plan de acción. Margen, nos mencionan allí que es como que el borde, como que el límite que se está teniendo, y las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. Allí nos ponen el ejemplo de una aerolínea en el cual pues ya el avión iba a despegar, y pues habían 10 asientos que no se habían vendido, que llegan un individuo a comprar unos boletos, y pues entonces estaba la disyuntiva en que si se le venden los boletos o no. O sea, ese individuo venía a pagar un valor inferior al que normalmente está el valor del tiquete, y pues allí el ejemplo nos da que debería venderse porque pues en ese momento un asiento más pues no va a tomar, no va a ser tomado como tal, como el costo, porque ya estaban como al despegar, era un dinero que no le iba a ingresar, y que el costo que iba a representar simplemente era pues el repartir el refrigerio, y ese refrigerio, lo que ve, el dinero que va a ingresar es superior al costo que era el de los refrigerios. Entonces, por ese sentido, sí era pues de pronto razonable que se le recibiera el dinero a este individuo y que pudiera volar. El otro principio es las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar, y puede ser una recompensa o un castigo. Podemos apreciar en cada una de los supermercados o tiendas que nos ponen unos descuentos, y los individuos procuran aprovecharlos. Entonces, pues, si hay una tienda que tiene un descuento, pues irá a adquirir esos beneficios, ese incentivo, y comprará en dicha tienda y dejará de comprar en otras tiendas que no estén ofreciendo ese incentivo. El otro principio es el comercio puede mejorar el bienestar de todos, y ahí lo que tenemos que mirar es que no sea como tal una competencia, sino más bien como un beneficio, y ese beneficio tiene que dado en que cada componente tiene que especializarse en algo. Entonces, si usted se logra especializar, va a poder ofrecer unos mejores bienes y servicios, y con tal hay economías que pues como son especializadas en producir otros bienes y servicios, va a poder existir un comercio en los cuales pues las economías que saben producir café como la colombiana van a especializarse en ello y van a vender el café. Dime. Yamilet. Entonces las economías pueden especializarse mejor y empezar a ofrecerles unos bienes y servicios, y si nosotros producimos el café, hay otra economía que produzca artefactos electrónicos, y pues nosotros, como no podemos hacerlo, vamos a aprovechar y adquirir esos bienes, esos artefactos electrónicos, y a su vez vamos a
poder eso, vender nuestro café. Entonces eso es lo que nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El otro principio es que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, y allí empezamos a hablar de lo que es la economía de mercado, en los cuales le corresponde a lo que son los vendedores y compradores adquirir aquellos bienes que necesiten. Entonces el mismo mercado es el que va a tomar pues la decisión en conjunto, qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a producir, dónde se va a producir, y si hay personas que estén dispuestas a adquirir esos bienes y servicios, pues el mismo mercado pues hará que pues, se tomen dichas decisiones. Entonces en un libre mercado hay muchos compradores y hay muchos vendedores. Y el mejor mecanismo, que es algo totalmente distinto a en aquellas economías en que no es de libre mercado, sino ya por lo menos son más en que el Estado es el que empieza a decidir qué es lo que se debe producir, cómo producir, dónde producir y cuándo producir. El otro principio es el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Aquí, ¿qué se va a presentar? Pues hay situaciones en las que pues empiezan a presentarse como un cierto poder, y dado ese poder pueden presentarse como tipo de monopolios, tipo de externalidades en los cuales pueden afectar como tal el comportamiento del mercado y quieren sacarse como provecho de ello. Entonces el Estado en ese momento tiene que empezar a intervenir. Si se presenta una externalidad como la contaminación, ver de qué manera pues puede sancionar dicha externalidad, o si se presenta una situación en la que se está presentando una acaparación de algo, entonces ver de qué manera también puede sancionar, porque pues el mercado lo que se busca es que exista una libertad y no de pronto que se logren tener como tal un beneficio para unos pocos. El otro principio es el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Esto va en el sentido en que, pues, en la manera que un país vaya a producir más, va a poder generar mejor nivel de empleo, y si generan pues, mejor nivel de empleo, pues las personas van a tener mejores recursos para poder satisfacer las necesidades y van a poder tener un mejor nivel de vida. Muestran las diferencias entre países que se dedican más a la productividad y aquellos países en que ese renglón es un poco más débil, y ven que el nivel de vida de las personas pues ya va a ser distinto entre unos y los otros. El principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Allí empieza a surgir lo que es la inflación. Entonces, el papel de los bancos centrales en cada uno de los países es la emisión del dinero. Hay momentos en que, dadas unas situaciones de tipo económico, creen que lo que debe optarse es por empezar a emitir dinero, y lo que va a pasar es que el valor del dinero como tal va a disminuir y por lo tanto va a tener que recurrirse a un mayor dinero para poder adquirir los nuevos bienes y servicios, originando como tal que pues este dinero se haga más barato, y con ello se produzcan lo que es un efecto inflacionario, que es un incremento en el nivel general de los precios de la economía. Y el último principio, que es el que la sociedad enfrenta a corto plazo, una disyuntiva entre inflación y desempleo. Hay momentos como el de la recesión de los Estados Unidos, en que pues, las personas no tenían pues, dinero, pues estaban pasando un momento pues, difícil, y pues Obama lo que quiso es, con el fin de empezar a reducir el empleo, reducir impuestos y aumentar el gasto gubernamental. La Reserva Federal incrementó la oferta de dinero. Entonces, lo que son los bancos centrales, hay una cantidad de dinero que es la que debe circular en la economía. Entonces, la oferta de dinero es la cantidad de dinero que hay en la economía. Y el dinero viene dado por las monedas y por los billetes que están circulando. En ello, pues cuando hay más dinero se produce un efecto inflacionario. Cuando hay menos dinero, pues la economía no está produciendo los mismos niveles y se puede originar un desempleo. Estas medidas, pues entonces las personas al obtener más dinero, porque pues la Reserva Federal empezó a incrementar la cantidad de dinero que debe circular en la economía, podía presentarse un efecto inflacionario, y pues ese fue de pronto el riesgo que debieron asumir para pues con tal
pasar esta situación de la recesión económica. Entonces, es una disyuntiva que se presenta en la economía. Entonces, ¿cuánta cantidad de dinero debe estar circulando? Y si hay mucha cantidad de dinero, pues se va a producir inflación, y si hay menos cantidad de dinero de la que debe estar circulando, se va a presentar el desempleo. El otro tema que vimos fue el de los factores de producción, y vimos que eran la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Cada una de ellas pues son importantes para que pueda existir una producción. Vimos como el ejemplo que necesitamos la tierra, que viene dado por las edificaciones, pues un local comercial, una bodega, un apartamento, una casa. Entonces los dueños de cada uno de estos van a tener la posibilidad de recibir, en el momento en que lo arrienden, un dinero, y ese dinero va a ser una renta. Si van a montarse un taller como de calzado, un taller de confecciones, se necesita recurrir a una bodega. Entonces, aquel que va a montar esto, pues va y tiene que pagar un dinero mensual, que es el del arriendo. Pero pues también en clase lo vimos que no es necesario para que se logre producir. Por lo tanto, si usted llega y ve la bodega totalmente vacía, necesita hacer unas inversiones, y esas inversiones que se realizan es el capital. Entonces el capital es como tal adquirir dicha maquinaria, con lo cual va a poder empezar a fabricar lo que es el calzado, o empezar a fabricar lo que son las prendas de vestir. Pero pues no necesariamente porque exista una bodega, porque exista unas máquinas, se va a empezar a producir ya lo que son las camisas y lo que es el calzado, sino se requiere de un elemento importante, que es el trabajador. Entonces lo que es la mano de obra, si no existen trabajadores, pues no vamos a poder entonces producir la maquinaria, perdón, las prendas de vestir o el calzado. Y por último, pues ya viene un componente que es el de la tecnología. Entonces en los avances tecnológicos lo que nos va a permitir es empezar a incrementar la producción. Si manualmente pudiéramos hacer una serie de 50 pares de calzado, ya de pronto con tecnología ya no vamos a hacer 50, sino que vamos a hacer 500 o vamos a hacer 1000. Entonces son como tal los factores de producción que vimos en el salón de clases. El otro tema que ustedes también tuvieron que investigar es el de los agentes económicos. Entonces los agentes económicos están conformados por las familias, por las empresas y por el Estado. Cada una de ellas pues son importantes y van a hacer un aporte, y se requieren como tal que existan los tres. Las familias van a aportar a las empresas los que es el trabajo. Entonces cada uno de los miembros de una familia pues va a requerir trabajar, y ellos van a acudir a las empresas a prestar su mano de obra, y las empresas a cambio le van a retribuir, es a cambio de el salario. Las empresas pues cuentan con las familias, pero entonces las empresas lo que van a vender son los bienes y servicios que ellos producen, y las familias a cambio pues van a pagar un dinero por la adquisición de esos bienes y servicios. La relación que existe entre las empresas y el Estado pues es que las empresas van a pagar unos impuestos, y el salario y el Estado a su vez pues le va a retribuir tanto a las familias como a las empresas aquellas obras de infraestructura que se necesitan en hospitales, en carreteras, en escuelas y en todo lo que tal es el aporte que hace como el Estado. Las familias también tienen una relación con el Estado, y es que muchos de los individuos de las familias van y trabajan en instituciones estatales, como el ejemplo de la alcaldía de Cúcuta. Ya hay personas que están laborando, y la alcaldía como tal está pagando un salario o unos honorarios por prestar esos servicios profesionales. Y las familias pues también tienen que pagar una serie de impuestos. Entonces el municipio pagará el impuesto predial, pagará el impuesto de industria de comercio, en el sentido en que si tienen algún tipo de establecimiento comercial, y el Estado a su vez tendrá que retribuirle también en obras a lo que son las familias. Entonces esos son los tres agentes económicos, que son las familias, las empresas y el Estado. Ya después, por último, vimos lo que eran los tipos de mercados que existen, y el primero de ellos es el de competencia perfecta, y el segundo el de competencia imperfecta. En la competencia perfecta pues es la libertad del mercado que existe, y en los cuales existen muchos compradores y existen muchos vendedores. Ahí sí están observando la presentación.
si la tienen en sus casas, en sus computadores, entonces pueden apreciar que, pues, eh, que hay muchos compradores, hay muchos vendedores. Tengo el ejemplo de tiendas de supermercado, tengo ahí por lo que están Los Montes, está Metro, en su momento estaba al Máximo, está Olímpica, está Macro y está Éxito. En ello pues existe libertad de entrada y de salida, no hay como tal un monopolio en los cuales sea una sola tienda la que se encargue de distribuir todos los bienes y servicios que ellos nos prestan, y pues esa libertad de mercado permite que el precio no va a ser incidido por el comprador. Un comprador querrá ir a comprar una bolsa de leche, y si en el mercado está a 2.000 pesos, él por el solo hecho, no es que voy a dar 1.500 pesos, nadie no va a poder tener un poder decisorio sobre el precio. Igual, pues los vendedores podrán querer poner un precio, pero si ellos ponen el precio de 2.500 de una bolsa de leche, habrá consumidores que estarán dispuestos a pagar esos 2.500, pero habrá otros que preferirán acudir a otra tienda, pues adquirir este bien y servicio. Entonces no va a ser como decisorio, no por el hecho de que por lo menos los Montes o Olímpica vayan a decir el precio de la leche va a ser 5.000 pesos automáticamente. Todas las demás tiendas van a poner ese mismo precio, ni tampoco todos los individuos estén vayan a poder adquirir estos bienes y servicios. En competencia imperfecta es totalmente lo contrario. Entonces hay situaciones en que vamos a ver con el monopolio, en el que existe un solo vendedor y existen muchos compradores. En este tipo, pues el monopolio, como es como el único que está ofreciendo estos servicios, estos bienes, puede poner el precio que ellos quieran, y los compradores pues ya les tocará aceptar dicho precio. Están en un pueblo, es la única persona que vende agua y el pueblo tiene unas temperaturas muy altas, entonces pues si él le quiere poner el valor a una botella de agua en 5.000 pesos, pues, y si no existe alguien más que esté ofreciendo agua en el pueblo, pues los individuos tendrán que pagar ese valor. Entonces eso es lo que es el monopolio. Existe un caso que es el de los monopolios naturales, y es el que tiene que ver como el alcantarillado en las ciudades. Entonces, es mejor que existen una sola empresa que es la que esté ejerciendo dicha actividad, porque pues si existieran varias, entonces se va a presentar dificultades, va a ser un poco más costoso, porque entonces acá en la ciudad de Cúcuta dirán entonces, bueno, vámonos, ustedes se van a encargar del alcantarillado en estos barrios, y pues van a realizar unas inversiones que pues van a generar costos, porque mientras unos van a hacer un alcantarillado en este barrio, el otro lo va a hacer en el otro. Existen 10 comunas, y pues en ese caso, pues el monopolio sí es algo que pues sería permitido, pero se llama monopolio natural. En este momento es el Estado el que debe pues estar pendiente de que se esté realizando muy bien lo que son las actividades, y que no vayan a estar acaparando en lo que son con los precios, y que vayan a querer obtener una mejor proporción del mercado. El oligopolio, ya no existe un solo vendedor, sino existen unos pocos vendedores. Entre ellos muchas veces se ponen de acuerdo, y al ponerse de acuerdo lo que va a originar es empezar a incidir en los precios. El Estado pues tiene que estar también pendiente de ello, entonces para que tampoco se vaya a afectar como tal la ciudadanía, al tener que pagar en costos un poco más altos en lo que es la adquisición de los bienes y servicios. El duopolio es cuando existen dos vendedores y existen muchos compradores. Cuando existen dos, pues también pueden poner de acuerdo y empezar a decidir sobre los precios. Los compradores en este momento pues tienen la alternativa de comprar entre dos, pero pues dos empresas es más fácil que se pongan de acuerdo, y pues ellos pueden originar en que se presente un alza de los precios, y los individuos pues se van a ver como afectados al tener que pagar un poco más por adquirir unos bienes y servicios. Ya hacia la otra lista encontramos el monopsonio, en los que ya no es un solo vendedor, sino ya vamos con un solo comprador. Entonces en el monopsonio existe un solo comprador,
y existen muchos vendedores. En este caso se puede tomarlo como tal, que el Estado, pues hay una compañía que se llama como Indumil, que es como está escrita el Ministerio de Defensa, y son los encargados de comprar armas acá en Colombia legalmente, pues son los únicos, no existen varias empresas en Colombia que puedan hacerlo, y ellos acudirán al mercado de armas para poderlas comprar. Entonces acudirán a Israel, a Estados Unidos o a cualquier otro mercado que estén ofreciendo este tipo de armas. Entonces monopsonio es cuando existe un solo comprador, y el oligopsonio es cuando existen pocos compradores y muchos vendedores. Entonces los pocos compradores también pueden empezar a incidir en lo que son los precios. Ya después de esto, pues empezamos a ver lo que son las clases de la ley de la demanda. Entonces ya como tal, estas clases están grabadas y montadas en la plataforma del Platz y compartidas a través del grupo de WhatsApp. ¿Tienen algún inconveniente sobre esto, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan, no? Jóvenes, Hola, profesor, sí, señor. ¿sí me escucharon, no? Sí, sí, señor. Ya, entonces, eso era como un repaso de lo que nosotros vimos cuando hicimos en clase. Sí, sí lograron ver la presentación que les envié. Sebastián, Sebastián, Angie, Rafael. Sí, profe. Listo, entonces jóvenes, ya saben, dentro de 8 días pues viene siendo el previo, y el previo pues va a ingresar esto, lo que vimos en la clase de hoy, pues que es repaso lo que ya habíamos visto presencialmente, tienen la presentación, y ya las otras preguntas surgirán de todo lo que vimos también de lo que fue la ley de la demanda como tal, ley de la demanda, determinantes de la demanda, esto, y todo la función de la demanda que vimos. Entonces, para que estén preparados para ello. ¿Tienen alguna pregunta del previo? No hay preguntas, voy a tomar acá la lista. Y ya estoy tomando la lista. Entonces, pues no siendo más jóvenes, el previo va a ser en el mismo horario, lunes 6 de la tarde, lunes de 6 a 8. Pues todo toca entonces, dentro de 8 días sí, vernos un poco más temprano. Les compartiré primero por el Meet, le daré las indicaciones y ya les daré el tiempo prudencial para que puedan contestar dicho previo. Entonces eh, se va a hacer por el plan, es un cuestionario, y ustedes contestan las preguntas y ya de acuerdo con ello pues se va a generar la calificación. Pues de pronto no la calificación, pero sí le van a decir cuáles son las respuestas que son acertadas y cuáles son las incorrectas. Y con ello se sacaría la calificación. Entonces, pues no siendo por más, voy a dar entonces por finalizada esta clase. Nos vemos dentro de 8 días para el día del previo. Primero me presento por Meet, miro quiénes son los que están presentes para ver cuáles son los que de pronto tienen inconvenientes de presentar el previo en ese momento, que también me lo hagan saber para ver si se programa el previo en un horario distinto en los cuales pues dichas personas puedan presentarlo. Entonces, pues hay un caso que es el de Jorman. Entonces no sé si de pronto haya algunas otras personas que estén en la misma situación que Jorman. El que esté en dicha situación me lo hace saber y ver en qué momento se reprograma el previo. Ok, entonces no siendo por más, doy por finalizada la clase y les deseo que tengan un buen resto de día.